Así yo les voy a decir algo, hermanos, ¿por qué no arriba prenden la luz blanca? Que esta luz amarilla le pega muy duro a uno en los ojos. El tema, como dijo mi esposa, se llama liberando mi mente de todo impedimento. Ahora vamos a tratar de mirar qué podría ser un impedimento, porque un impedimento lo puede asociar con una atadura, pero un impedimento es mucho menos que una atadura. Un impedimento es algo que llega al momento y se le puede robar a uno el avance, se le puede robar a uno los sueños, puede robársele a uno el propósito que Dios tiene para la vida de uno. Ahora, dicho eso y leído el texto que se leyó, yo se los voy a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2 igual, pero en la Reina Valera, en donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miremos tres cosas que nos dice este texto con relación al tema de este día. Y lo primero que el apóstol Pablo le está diciendo o le está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma es que ellos necesitaban ser transformados, pero que la transformación no iba a ser posible si no se renovaba la forma de pensar acerca del mundo en el cual ellos estaban viviendo, ¿sí? No podemos olvidar que para estos tiempos Roma era la primera potencia del mundo. Todo el mundo respiraba si Roma lo dejaba respirar. Todo el mundo vivía de acuerdo a las leyes romanas y de acuerdo a lo que Roma imponía. Y el apóstol Pablo está hablando a ese pueblo en ese momento. ¿A quién? ¿A todo Roma? No, a los que estaban en aquel lugar, que habían creído en Jesús y a los que querían creer en Jesús. ¿Ve? Entonces él les está diciendo: si ustedes quieren vivir bueno, ustedes necesitan que sus mentes sean transformadas, ¿sí? Pero para que sean transformadas, entonces va a tener que ser posible solamente a través de renovar todo lo que ustedes saben, renovar el entendimiento que tienen ustedes. Ahora, si nosotros cogemos esta palabra, entonces nosotros podríamos decir: ¿qué tanto de lo que hay dentro de mí necesita ser renovado? O sea que cuando nosotros hablamos de renovar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de renovar, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente? Por ahí oí una buena palabra: un cambio. O sea, cambiar cosas, ¿ya? Muchas veces se confunde la palabra renovar con la palabra restaurar y son distintas, ¿sí? O sea, se llega a casi al mismo sitio, y cuando digo casi al mismo sitio estoy diciendo que no se llega al mismo sitio, ¿sí? Que una cosa vieja uno la vuelve nueva, que una cosa que para uno tiene valor uno la vuelve nueva, y entonces eso es restaurar. Pero cuando hablamos de renovar se dice: vamos a cambiar la cama porque ya está muy vieja, sacamos la cama vieja de la casa, del cuarto, y metemos una cama nueva, y así mismo un mueble, y así mismo todo. Ahora estamos hablando de comportamiento. Dígale a la persona que tiene usted a su lado: estamos hablando de comportamientos, ¿sí? Entonces, cuando se habla de comportamientos, para uno renovar, ¿qué sería lo primero que toca hacer? Evaluar. Saber en dónde está nuestra forma de pensar, ¿sí? Saber qué hemos dejado entrar a nuestro corazón, y qué de eso que hemos dejado entrar a nuestro corazón de pronto está produciendo alguna clase de mal. Entonces, dígale a la persona que tiene usted a su lado: esta es una mañana para desaprender. Dígaselo mirándole a los ojos como que usted cree lo que le está diciendo. Esta es una mañana de desaprender, ¿sí? La Escritura dice en el libro de Mateo, en el capítulo número 13, verso 52, que todo buen maestro de la ley entra a los tesoros y de los tesoros
viejos y nuevos, o sea, de los tesoros no buenos y malos, sino de los tesoros viejos y nuevos, saca lo que se necesita para el momento. ¿Ya? Ahora, nosotros los que estamos acá podríamos empezar a descifrar en nosotros qué cosas viejas hay adentro de nosotros que, sin ser las más malas, de pronto se están convirtiendo en un impedimento para que nosotros vayamos a lo que dice la palabra en esta siguiente parte, en donde dice que después de renovar nuestro entendimiento, entonces vamos a poder comprobar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la palabra comprobar? Estar seguros, ¿sí? Absolutamente seguros de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que según la Biblia es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Entonces, primero transformados, pero para ser transformados es mediante la renovación, o sea, de sacar todo lo que no sirve de nuestra mente, de nuestro corazón, sacar todas esas cosas que de pronto están impidiendo que nosotros lleguemos al destino que Dios tiene preparado para nosotros, para después de hacer ese ejercicio, entonces poder nosotros darnos cuenta de una manera absolutamente segura de cuál es la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Que si es la voluntad de Dios, la Biblia dice que esa voluntad, diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Ahora, les digo eso y ahora vamos a pensar de la siguiente manera. ¿Cuántos de los que están en esta casa, solamente los que están en esta casa, han encontrado que en los mejores tiempos, o sea, en los tiempos en donde usted ve que la cosa está como buena, le ha llegado la idea y se ha desacomodado de los mejores tiempos por cualquier situación que sea, y el resultado final es que usted ha resultado de muy buenos tiempos en tiempos muy difíciles y complicados? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A ninguno? Pues entonces el único que me tengo que liberar soy yo. ¿Cuántos han llegado a dejar el sitio de la bendición por cualquier situación que sea? Ahora vamos a ver situaciones. Por cualquier situación que sea, y cuando están afuera del sitio de la bendición, entonces se dan cuenta que esa no era la voluntad de Dios, porque no tiene nada de buena, nada de agradable, ni nada de perfecta. Y empiezan a llevar más palo que gata ladrona porque hicieron una mala decisión. Hicieron una mala decisión porque le dieron cabida a un impedimento en sus vidas que impidió, dicho sea de paso, muy redundante pero muy real, que impidió que usted pudiera llegar a esa buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos me han entendido hasta acá? Yo les voy a decir lo siguiente. Nosotros nos estamos avecinando o aproximando a grandes pasos a un tiempo muy complicado, pero bien complicado. O sea, el tiempo que viene para el mundo, no para la iglesia, para el mundo, es un tiempo muy difícil. ¿Y sabe quiénes van a poder pasar ese tiempo tan difícil sin mayores complicaciones para contar? ¿Sabe quiénes? Diga conmigo, la iglesia de Jesucristo. El resto les va a quedar hasta para vender. La cosa no va a estar fácil. Entonces, por eso creo que Dios nos puso a hablar de esta palabra. Necesitamos una transformación mediante la renovación de todo lo que tenemos en nuestra mente. Y se los voy a decir de esta manera. Creo que ustedes todos lo saben. El sistema en el que nosotros vivimos se le ha robado la fe, el creer y la confianza a la gente que es gente de Dios, porque los otros no tienen de eso. ¿Sí? Pero a la gente de Dios se les ha robado, ¿qué? Número 1, la fe. Número 2, el creer. Y número 3, la confianza. Eso se ha perdido. Y entonces, si eso no se recupera a tiempo, pues yo quiero decirle, el tiempo que usted va a vivir va a ser bastante complicado. Pero en este día usted se va a ir pensando en dos formas. Necesito entender
todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, o por lo menos parte de ello, de lo que dicen las Sagradas Escrituras cuando ella habla de la importancia de reconocer los impedimentos que se pudiesen presentar en mi vida durante el tiempo que viene, porque van a haber cosas que van a impedir si usted no está despabilado. ¿Usted entiende la palabra despabilado? ¿No? En un buen español, si no está despierto. O sea, necesitamos despertar a una realidad. Los tiempos no van para mejor, los tiempos van para peor, pero no es para la iglesia, es para la gente que no conoce del Señor y es para la gente de la iglesia que está dormida o adormecida por todo lo que le propone el mundo. ¿Cuántos me entienden eso? La palabra dice que si nosotros queremos conocer la buena voluntad de Dios para con nosotros, que es buena, que es agradable y que es perfecta, pues sería muy interesante empezar por entender qué cosas podrían robarse a nosotros la bendición de llegar a esa buena voluntad del Señor. ¿A cuánto les gustaría vivir en la voluntad de Dios? Una pregunta. Dos, una respuesta. ¿Cuántos están viviendo o cuántos podríamos decir estamos viviendo en la voluntad del Señor? A ver, ¿cuál es la pregunta o la respuesta? ¿Cuántos viven en la voluntad de Dios? Muy poquitos. Pero bueno, esto no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Dice, o digo yo aquí más bien, tratando de definir el título, ¿qué es un impedimento? ¿Cómo podríamos nosotros definir un impedimento para que lo entendamos y podamos salir de él si es que de pronto lo tenemos? Entonces yo tengo definido un impedimento como una dificultad de momento. ¿Sí? Tengo definido un impedimento como una molestia que se presenta por cualquier situación al momento, como un estorbo que hay que quitar para poder seguir avanzando, o como una interrupción en momentos de conquista. ¿Ok? Si esto es un impedimento y usted lo logra entender, entonces ¿qué tendríamos que decir? Venga, ¿en dónde estamos nosotros en este momento? ¿Estamos en una dificultad? Las cosas no salen, pero no salen tan bien, pero tampoco salen tan mal. Hay algo que está haciendo la cosa difícil, ¿qué podría ser? Hay algo que se nos está robando la atención, ¿qué podría ser? Hay algo que se está robando la bendición, ¿qué podría ser? O sea, todo eso es importante tratar de definirlo, porque si nosotros lo definimos, vamos a poder salir al otro lado con la bendición de haber encontrado la razón de por qué no hemos podido, diga conmigo, llegar. ¿Sí? Porque el que no ha podido llegar a donde Dios le ha dicho que lo está viendo es porque hay algo que necesita ser movido, ya sea una dificultad, una molestia, un estorbo o una interrupción del momento. Ahora, ¿cómo se forma un impedimento? Vamos a ponerle cuidado a este pedacito porque esta porción yo creo que nos va a ayudar a nosotros a entender cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un impedimento se puede formar a través de las cosas que se ven. ¿Sí? Y entonces a través de las cosas que se ven, uno ve la cosa tan complicada, uno ve la cosa tan fregada que ni siquiera da un paso para tratar de hacer lo que uno sabe tiene que hacer. Mire usted que Dios se ha comprometido, según la Biblia, en bendecir a sus hijos. ¿Cuántos saben eso? Yo creo que todos, ¿cierto? Pero también ha dicho que para él bendecir a un hijo de él, a uno de los suyos, ese hijo tiene que hacer algo, ¿sí? Que Dios no va a hacer por él. Dios se va a encontrar haciendo por sus hijos, haciendo por usted, haciendo por mí exactamente lo que Él sabe que nosotros no podemos hacer. Pero lo que nosotros podemos hacer, mejor dicho, sáquelo de la cabeza. Lo que nosotros podemos hacer, Dios no lo va a hacer por nosotros. ¿Usted me entendió esa? ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos podrían decir en este momento o pensar y después decir, Dios sabe que yo sé que Él sabe lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo dije? ¿Sí le entró a la razón por lo menos? ¿A cuántos les entró a la razón? Pero ¿cuántos lo pueden repetir? Dios sabe que yo sé
que Él sabe lo que yo puedo hacer. Ahora, ¿cuántos se encuentran colocando en las manos de Dios todo, aún lo que ustedes pueden hacer? Y consecuente a eso, no le ven respuesta a su necesidad, no le ven respuesta a su oración, no le ven respuesta a su petición. Y todo sucede, ¿por qué? Porque la Biblia es un libro, diga conmigo para que se le quede en la cabeza, es un libro de principios, es un libro de valores, es un libro de leyes, es un libro de ordenanzas, es un libro de propósito. O sea, la Biblia es todo eso y mucho más. Cuando yo sé lo que la Biblia es, yo voy a encontrar en la Biblia lo que Dios tiene para mí. Y cuando yo encuentro lo que Dios tiene para mí, voy a encontrar dos cosas. Voy a encontrar milagros, porque la Biblia es un libro de milagros. Voy a encontrar milagros y voy a encontrar mandatos de parte de Dios para que yo haga lo que Él dice que yo tengo que hacer para encontrar mi milagro. ¿Cuánto me lo entienden? ¿Sí? Ahora, ¿qué dijimos nosotros que es un impedimento? Número 1, una dificultad. Número 2, una molestia. Número 3, un estorbo. Y número 4, una interrupción en el camino. ¿Cuántos han llegado a sentirse interrumpidos en el momento de la bendición? ¿Cuántos? Porque yo quiero decirle, hermanos, quizás no nos dé el tiempo, pero sí quiero dejar en usted una palabra de liberación. Una palabra que lo haga libre de toda clase de atadura, si es una atadura, o que lo haga libre a usted, que lo haga libre de toda clase de impedimento, si solamente es un impedimento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire usted que cuando vamos nosotros a esta palabra de cómo se forman los impedimentos, entonces decimos en principio que por las cosas que se ven. ¿Cuántos de ustedes saben, les ha pasado o lo han hecho en el peor de los casos, que o los han puesto a ver o han puesto a ver a otros las cosas que de pronto están en el ambiente y eso que de pronto está en el ambiente, usted lo entrega a alguien para que alguien lo vea y consecuente a eso, esa persona que iba a 100 kilómetros por hora para y queda 10. ¿Ustedes me entendieron esa? Y usted se da cuenta porque de pronto era el líder, la persona que lideraba sobre su vida, la persona que le ayudaba a usted, la persona que estaba empeñada en que las cosas de Dios se dijeran, en que la obra de Dios corriera, en que los niños tuvieran maestros, en que los jóvenes tuvieran maestros, en que los adultos tuvieran maestros, en que la iglesia tuviese maestros, y de pronto uno encuentra que ya no son nadie en el camino. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Hubo alguien que le ayudó a ver lo que estaba en el ambiente y en vez de verlo para orar y reprenderlo, se metió en la ola de los que veían para mal. ¿Cuántos me entienden eso? Porque no siempre lo que se ve es bueno, no siempre lo que se ve es tan malo, no siempre lo que se ve no tiene remedio. Todas las cosas que usted y yo veamos tienen remedio y regularmente las cosas no son tan malas como parece. Ahora, ¿cuándo se da uno cuenta que tienen remedio? Cuando llega al final del camino con un tiempo de oración y uno ve que todo soluciona. ¿Cuándo se da uno cuenta que no eran tan malas? Cuando uno se da cuenta que la oración fue el recurso para sacar de la mente o para sacar de la situación a la persona o a las personas o a la congregación o a la empresa o a lo que sea, ¿sí? Para sacarla y ponerla a flote otra vez. ¿Cuántos me entienden eso? Lo que nosotros vemos o nos hacen ver se vuelve un impedimento para avanzar y toca tener en cuenta algo muy claro, ¿sí? La Biblia a nosotros nos enseña cosas muy puntuales con relación a esto, ¿sí? Porque mire usted que la Biblia dice: cesa, hijo mío,
de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones que dan la sabiduría. Cuando usted tenga la oportunidad de leer ese texto bíblico, léalo y estúdielo, porque le voy a decir algo. El que ha sido y no es, fue porque dejó entrar a su mente, a su corazón, un impedimento. No una atadura, un impedimento que necesita ser arrancado y necesita salir de la vida de adentro de uno, para uno poder seguir avanzando hacia el propósito que Dios tiene con nosotros, que según la Biblia es bueno, diga conmigo, es bueno, es agradable y es perfecto, pero diga a la vez, pero no llega, eso bueno de Dios no llega si yo no soy transformado mediante la renovación de mi entendimiento. ¿Cómo la ve usted? Si de pronto le ha pasado, pues lo mejor sería que no. Pero si de pronto le ha pasado que de una buena conversación ha sacado perversión para sus buenas costumbres. ¿Usted sabía que eso es posible? ¿Usted sabía que las Sagradas Escrituras dicen, así como en los Proverbios, nos dicen que no nos apartemos de la enseñanza de Dios, o que no escuchemos la enseñanza del que está caído? Porque si nos apartamos de la enseñanza de Dios, nos vamos a apartar del propósito. Y si seguimos en la enseñanza del que está caído, vamos a terminar caído con él. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos cosas es real. Pero también el apóstol Pablo decía, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que cuando uno encuentra tanto texto bíblico apuntando para el mismo lado, entonces para mí quiere decir que es muy importante ponerle atención a la vida, porque si uno no le pone atención a la vida, uno va a resultar impedido para hacer las cosas que uno quiere hacer y que Dios tiene diseñadas para uno. También encontramos nosotros que hay otra que me llama la atención, que también genera un impedimento, y es por las declaraciones recibidas en contra nuestra. ¿Cuántos de ustedes han llegado a recibir declaraciones en contra de ustedes y hoy se encuentran viviendo bajo esa situación de lo que un día les dijeron cuando estaban pequeños, cuando estaban creciendo, cuando llegaron a trabajar, cuando se casaron, cuando tuvieron hijos? O sea, las declaraciones se pueden recibir en cualquier momento, pero más sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen que aunque esas declaraciones quedan escritas por ahí en algún lugar, ¿sí?, produciendo vida espiritual para la gente que las ha recibido, y yo sé que no estoy hablando de algo que para usted sea nuevo, porque a muchos les ha pasado o nos ha pasado en algún momento que alguien en autoridad colocó un decreto con palabras en contra de nuestra vida, y eso es lo que hemos vivido, y eso es lo que hemos visto, y eso es lo que hemos recogido. Pero más sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino para anular el acta de decretos que pesaba en contra de nuestras vidas, ¿sí? Y que nos era absolutamente contraria, pero que Él, quitándola de en medio de nosotros, la clavó en la cruz. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir le damos gracias a Dios? Porque cierto es que hay muchas situaciones que nos han entregado por ahí en mala intención, con rabia o por decirlo, ¿sí? Mas sin embargo, cuando nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, también nos damos cuenta por la palabra de Dios que en Dios, en el Evangelio, en la enseñanza de la palabra, tenemos para nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo, a acabar con todos los decretos contrarios, con todo lo que nos era contrario a nosotros. Él ha venido para acabar con esas cosas. Ahora de nosotros es creerlo. Nosotros lo podemos creer o no.
En la medida en que nosotros lo creamos, nosotros lo vamos a ver. O sea que vamos a ponerlo claro, así como el agua, lo más clarito posible. Son muchas las veces, mis hermanos, que nosotros recibimos una palabra y la rechazamos viniendo de parte de Dios. Y son muchas las veces que recibimos una palabra y no la anulamos viniendo de parte del hombre. Entonces, las dos cosas son malas. Yo creo que cuando uno recibe una palabra, en estos días en una conversación, alguien me decía, bueno, y entonces, ¿usted qué piensa de esto? Y le dije, no, pues me parece magnífico, lo que me acaban de decir era muy malo. Le decía, pero me parece magnífico, ¿por qué? Porque aunque eso que yo estoy escuchando es muy malo, ¿sí?, me parece muy bueno que yo lo haya escuchado, porque ahora sé por qué orar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Porque es que una cosa es uno pelear contra el diablo que no ve, y otra cosa es pelear contra la intención que el diablo tiene, porque ahora uno la sabe. Oh, usted no me entendió esa. O sea, nosotros tenemos que estar claros. Todo lo que viene a nuestros oídos, todo, absolutamente todo, es bueno. Depende cómo uno lo mire. Si son palabras de destrucción, pues ya uno conoce la intención. Si son palabras de bendición, pues gloria a Dios por esas palabras. Si son de destrucción, voy a orar en mi secreto para que eso no se cumpla. Si son de bendición, voy a orar a boca llena para que eso venga a mi vida. Y yo creo que así como eso pasa, pues mire usted que nosotros tenemos que estar claros, porque hay algo que si uno logra entender por la palabra, ¿sí?, por la palabra, que le está haciendo alguna clase de daño, no le quepa ni la menor duda de que eso que le está haciendo a uno alguna clase de daño está enraizado en algún corazón contrario a lo que usted quiere ver. ¿Ustedes me entendieron esa? La Biblia dice que la gente, y cuando digo la gente, hablo de todos los que estamos acá. Hablo de todos los que no están acá. La Biblia dice que la gente, me incluyo yo entre ustedes, que la gente habla de la abundancia que tiene en el corazón, para bien o para mal. Ahora, ¿cuál es la tarea o la obligación del oyente? Seleccionar qué es lo que está escuchando. Mire que cuando uno se mueve a Filipenses, capítulo 4, verso 8, entonces uno encuentra en qué cosas debe pensar y en qué cosas no debe pensar. Cuando tenga la oportunidad, léaselo. Eso es una maravilla, uno poderlo leer, entenderlo y ponerlo por obra. ¿Sí? Porque allá le dice a usted, piense en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen testimonio, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que proceda para bien. Si hay virtud alguna en esto pensad. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira esas palabras, uno dice, venga, pues si uno piensa de esta manera, uno tiene que hablar de esta manera. Entonces, la gente que habla de otra manera es que está pensando de una manera errada. ¿Cuántos pueden decir amén? Si la Biblia me dice a mí que tenga cuidado con las malas conversaciones, porque las conversaciones pueden echar a perder lo bueno que hay dentro de mí. Entonces quiere decir que cuando yo abro mis oídos a una mala conversación, esa mala conversación va a estar sacando lo bueno que hay dentro de mí, va a estar sacando valores, va a estar sacando principios, va a estar sacando conocimiento y va a estar metiendo lo que esa conversación quiera meter. ¿Cuántos me entienden esa? Ahora, ¿cómo se forman los impedimentos? Entonces dijimos que por comentarios que se escuchan, ¿cierto? Ahora también un impedimento se puede formar por declaraciones recibidas en nuestra contra y por malas intenciones salidas por nuestra boca en contra de nuestro prójimo. Usted sabía que cuando uno paga mal por bien, ¿sí? Dice la Biblia que el mal no se aparta de la casa de uno.
Y sabe que con eso toca tener mucho cuidado. Le voy a decir al menos 2 razones. En el Proverbio capítulo 17, verso 13, usted encuentra esa realidad. Hay 2 formas que yo veo, pueden haber muchas más, porque no puedo verlas todas, pero hay 2 formas que yo veo para pagar mal por un bien recibido. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de pagar, hablamos de retribución, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entonces se puede recibir una retribución mala por algo bueno que se haya hecho o se quiera hacer, ¿ya? Y mire que hay otra forma y es la de los deseos. Los deseos nos llevan a hacer cosas y la Biblia también dice acerca de ello en el libro de Mateo capítulo 7 verso 12. Nunca haga a nadie nada que usted no quiera que su prójimo haga con usted. ¿Cuántos me entienden eso? No hagáis nada a tu prójimo que tú no quieras que tu prójimo haga contigo. ¿Ve? O sea, son palabras que lo tienen que poner a pensar a uno de alguna manera, porque eso dice el Señor Jesucristo, pero también eso dice el proverbista, en otras palabras, cuando dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Ve? Y vamos a ponerlo de esta manera. Es muy normal, pero aunque es normal, no debería de suceder, digo yo, ¿no? Y no debería de suceder porque cuando sucede, el mal persiste en nuestra casa. Por ejemplo, no conozco la razón. Si usted me la ayuda a entender, qué bueno. Yo creo que todos nos hemos encontrado frente a la situación de que alguien viene con el ánimo de hacernos el bien y nosotros lo rechazamos. ¿Cómo lo rechazamos? ¿Y por qué lo rechazamos? Por ejemplo, muchas veces uno está bien mal. Dicho en colombiano, está paila, está listo para freír. Está bien mal. Y le preguntan, ¿cómo está? Y uno dice, divinamente. Está rechazando el bien que quieren hacerlo, porque uno no sabe si fue que Dios mandó a esa persona para convertirse en un ayudador para uno. ¿Cuántos me lo entienden? Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por orgullo o por vergüenza o por autosuficiencia? Son inquilinos espirituales que hay que sacar del corazón. Cierto es que uno no puede estar divulgándole la vida privada a todo el mundo. Eso es verdad, ¿verdad? Pero es más cierto que cuando alguien en autoridad espiritual le pregunta a uno, de pronto puede estarle preguntando de parte de Dios para darle la puerta de salida de la situación en donde está pasando o de la situación por donde está pasando. No podemos olvidar que la Biblia dice que el pueblo de Dios es aconsejado para aconsejar a otros. Es ayudado para ayudar a otros. Al pueblo de Dios, Dios le enseña a abrir las puertas, abriendo las puertas de Él primero, o sea, del pueblo de Dios. Primero se las abre al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se vuelva abridor de puertas. Entonces, hay impedimentos que son muy asociados con la voluntad y que son muy asociados en la vida de las personas a través de cualquiera de esos 3 espíritus que a mi juicio son 3 espíritus malignos. ¿Cómo se llama el uno? Se lo dije hace 2 minutos. El orgullo, la vergüenza y la autosuficiencia.
A ese le podemos sumar los 7 peores y le caben. Pero tenemos que estar claros. Nadie tiene la culpa de estar mal, si no es pecado. Nadie tiene la culpa de que de pronto le pase cualquier cosa. Pero sí tiene la culpa de evitar que el bien que Dios quiere hacerle no se haga, porque con sus propias palabras está diciendo: no necesito la ayuda ni siquiera de Dios. Pues a veces yo me imagino, esto pues ya es más producto de la imaginación que de cualquier cosa. Hay mucha gente que le hace dar risa al diablo y le hace airar a Dios. Porque estando mal dicen que están bien, y el diablo pues dice que bueno que está bien estando mal. Y hace airar a Dios porque estando mal dicen que están bien. Entonces yo creo que nos toca aprender cosas para que lo que está en nuestra mente produciendo efectos contrarios de lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con su pueblo, con su casa, con su vida, entonces sea desarraigado a través de una buena renovación en la mente. Porque cuando esa buena renovación en la mente sucede, entonces viene la transformación de la persona, y la persona va a empezar a tener recursos de comportamiento absolutamente diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿de qué otra forma llegan esos impedimentos? Por comportamientos heredados de nuestros antepasados. Mire que la Escritura dice en el libro de Lamentaciones que mientras que los padres pecaron, ellos en aquella época estaban esclavizados, viviendo bajo maldición. Mientras que los padres habían hecho cosas incorrectas, ellos estaban pagando su castigo. Mientras que los padres habían hecho cosas, porque ya hasta muertos estaban según el texto, ya habían hecho cosas muy incorrectas, los hijos que estaban en vida estaban viviendo una vida que ellos no habían sido diseñados ni nacidos para vivir. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la Escritura en la antesala de ese versículo 7 del capítulo 5 de Lamentaciones, entonces uno encuentra a los hijos quejándose: venga, pero si esta tierra es nuestra, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por la leña? Si todo lo que hay en esta tierra es nuestro, porque ellos conocían la palabra. Si todo lo que hay en esta tierra es nuestro, ¿por qué inclusive tenemos que pagar por nuestros alimentos? Y no solamente pagar por nuestros alimentos, sino que nos tenemos que comer lo más malo, nos tenemos que comer lo que sobra, nos tenemos que comer lo que los ricos no quieren. ¿Por qué razón? Cuando usted lee todo ese párrafo del verso 1 al 7, esa verdad usted va a encontrar. Y cuando usted trae esa verdad y la coloca en la vida de mucha gente en el cuerpo de Cristo, usted va a encontrar esa realidad de que sufren y siguen sufriendo y no saben por qué están sufriendo, porque no han sido tan malos, porque no han hecho las cosas tan mal, porque les sirven a Dios, porque están dentro de una iglesia, porque están procurando hacer las cosas como la Escritura dice, pero más sin embargo encuentran que el mal no se aparta de la casa. Pues yo quiero decirle, hoy es día de descubrir la razón de los impedimentos, porque eso se tiene que ir de la vida, de la casa de un creyente. Si usted me entiende eso, diga amén. Y mire que otra cosa que me llama la atención es que son muchos los casos, ¿sí? Y el domingo pasado me parece que era así, el domingo pasado se hablaba mucho acerca del pecado de Acán, ¿sí? Y el pecado de Acán pues llevó destrucción a la vida de Acán, pues llevó destrucción a la vida de su familia, pero no solamente a la vida de su familia, sino de toda la tribu que estaba representada por este varón. Ahora, qué importante poder entender ese texto bíblico en su esencia. Cuando una persona está en pecado, tiene el impedimento más grande que puede existir en las Sagradas Escrituras
para solucionar cualquier problema, porque una persona en pecado no se puede acercar a Dios. 1. 2. La oración de una persona en pecado no es escuchada por Dios, tiene estorbos tremendos. Las Sagradas Escrituras dicen en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 28, versículo 9, que las oraciones de la persona que está en pecado son abominación a los oídos de Jehová. Lo que quiere decir que una persona en pecado se arrodilla delante de Dios y Dios no lo escucha, porque Dios no escucha a alguien que está en pecado. De ahí que cuando Josué se arrodilló delante de Dios en ayuno, en oración, en ruego, en silicio y en ceniza, y no solamente él, sino también los ancianos, entonces el Señor le dijo: hombre, no, póngase de pie, que el problema es que ha entrado anatema al campamento por el pecado que hay alguien, que alguien cometió. Todo mundo está en pecado. Y por eso son las derrotas. Y entonces le dijo el Señor cómo lo iba a descubrir. ¿Y qué le dijo el Señor a Josué? Ponga a la gente a adorarme. Llámenlos por familia para que me adoren. Y el que no me pueda adorar, ese es. Y dice la Biblia que empezaron a llamar por las tribus y todos pues sí adoraban a Dios, sí alababan a Dios, sí daban gracias a Dios. Pero cuando llegó Acán, él no adoró, él inmediatamente dijo: venga, lo que pasa es esto. Debajo del texto está la verdad. Debajo del texto entonces usted encuentra que es como que Josué le dijo a Acán: llegó el tiempo de que adore usted por usted y su familia y la gente que representa. Y él no pudo adorar. Él se atarugó. Y entonces, como se atarugó, entonces inmediatamente le dijo: mire, lo que pasa, Josué, es esto. No voy a hablar más de ese tema, porque de ese tema se habló hace 8 días con muchos detalles. Pero lo que sí le quiero decir a todos los que estamos acá: si uno tiene pecado en la vida, los impedimentos van a estar a la flor del día. ¿Por qué van a estar a la flor del día? Porque uno está viviendo en la naturaleza del hombre de pecado y los impedimentos, las ataduras, las maldiciones y todo lo que nosotros queramos mover para que nuestra vida quede en libertad, para conquistar la buena voluntad de Dios, que según la Biblia es buena, agradable y perfecta, no va a ser posible si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Diga conmigo: solamente está en esa naturaleza el que vive en santidad. El que vive consagrado a Dios. El que vive comprometido con la causa de Dios. El que le es fiel a Dios. El que es leal con su prójimo. El que es humilde de corazón y el que es de decisiones estables. ¿Cuántos me lo entendieron? ¿Cuántos me entendieron el mensaje hasta acá? Levanten la mano los que no entendieron. O sea, todos me entendieron. Voy a hablarle de una última causa. Tengo un mundo de causas ahí, pero no puedo hablar de todas. Pero hay una última causa. Y esta causa usted la va a identificar bien fácil. Pero bien fácil. Y esa causa la dijo el apóstol Pablo de diferentes maneras, pero voy a usar 2 maneras. ¿Cómo se crean los impedimentos? Primero, cuando le damos libertad a nuestra razón, y dándole libertad a nuestra razón,
le damos libertad a nuestro libre albedrío o voluntad y terminamos haciendo cosas que no son tan malas, pero que la Biblia dice no nos convienen. Todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10 verso 23. La segunda, cuando nos unimos en yugo desigual con los que no creen como nosotros creemos. La Escritura dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre Dios y el diablo, porque no hay comunión entre un hijo de Dios y un hijo que no sea hijo de Dios. No os unáis en yugo desigual. Y yo les diría lo siguiente: ¿cómo se sale entonces de una situación en donde ya uno está metido porque se unió en yugo desigual? Sencillo. Si se unió en yugo desigual en un negocio, suéltese de ese negocio, porque en ese negocio usted no va a conseguir más que cansancio. Si está unido en yugo desigual en un negocio, renuncia a eso, porque en eso usted no va a conseguir sino cansancio. No hablo de trabajo, hablo de negocio. Trabaje donde quiera, donde sea, porque lo que usted reciba Dios se lo bendice. Pero negocio es distinto. Negocio es cuando usted hace sociedades financieras con gente que usted sabe que es absolutamente contraria al reino de Dios. Dios no va a bendecir ese negocio, porque bendiciendo ese negocio va a bendecir al que no es su hijo, y Dios no tiene bendición sino para sus hijos. ¿Cuántos me entendieron esa? Esa suena maluco, pero yo quiero decirle, maluco también es bueno, dicen en Pereira. La otra, si usted está unido en yugo desigual, en matrimonio, con una persona incrédula, la Biblia allí no dice que la deje a la persona, pero sí le dice que saque su vida espiritual de ahí, para que pueda orar por esa persona, para que esa persona se convierta al evangelio. De pronto quizás usted está entre las personas que está unida a una persona que no es creyente. La Biblia no le da libertad para dejarla. La Biblia le dice a usted: esté con esa persona, porque ¿qué sabe usted que por su fidelidad a Dios, por su búsqueda de Dios, por su santidad en el Señor, esa persona sea alcanzada para el evangelio? Y se lo digo de esa manera porque de pronto muchos dijeron: pues ahora voy y me divorcio. No, la Biblia lo manda a orar y ayudar a esa persona, para que esa persona se santifique a través del evangelio, y santificada esa persona sean santificados también sus hijos. O sea que cuando nosotros hablamos de impedimentos, los impedimentos podrían ser muchos, pero hay algo bien claro, y es que nosotros tenemos que aprender a identificarlos para sacarlos, o a identificarlos para saber qué tenemos que hacer para que el impedimento sea quitado de nosotros. Si es matrimonial, saque su vida espiritual de la relación, pero no se salga de ellas, o sea, no se salga de la relación, y ore por su cónyuge hasta que vea su conversión. La Biblia dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Yo creo que aquí eso lo tenemos en contexto. ¿Cuántos hemos llegado de primeras y luego hemos traído a nuestra esposa? ¿La hemos traído nosotros? No, la ha traído Dios por el cambio que ha hecho en nosotros.
¿O cuántas mujeres no han llegado al evangelio dejando al esposo en casa, y el resultado final es que ese marido también ha llegado por los cambios que ha visto en su esposa, porque Dios se mete a través de él o de ella y crea la necesidad de Dios y crea a Dios como respuesta para las necesidades de esa casa? Entonces Dios lo tiene todo validado en su palabra. Si tenemos algún impedimento, solamente es hacer lo que tenemos que hacer. Hay cosas a las que podemos renunciar y hay cosas por las que tenemos que orar, pedirle a Dios que nos ayude para que los impedimentos que pudiesen robarse o impedir que nosotros lleguemos a donde Dios dice que deberíamos llegar, entonces que eso sea quitado, sea arrancado en el nombre de Jesús. Que nuestra mente sea abierta a lo que Dios tiene para nosotros, porque lo que Dios tiene para nosotros es más grande que lo que hemos visto, es más bueno que lo que hemos experimentado, va más allá de donde nosotros hemos podido llegar hasta este momento. O sea, Dios lo tiene todo colocado en su palabra, y como lo tiene todo colocado allí, pues entonces solamente hagamos lo que Dios dice en su palabra. Si estamos en la buena condición de que nada nos está impidiendo, pues entonces cuidemos nuestro corazón, porque de él depende la vida de cada uno de nosotros, según el libro de los Proverbios, allá en el capítulo 23. Entonces, si nosotros estamos bien al nivel que decimos no tengo ningún impedimento, cuidemos nuestro corazón para que no llegue ningún estorbo. ¿Cuántos me entendieron la palabra? ¿Cuántos hoy le van a pedir al Dios Todopoderoso que les ayude a cuidar el corazón para que nada que el enemigo quiera crear en contra de su vida pueda admitirse por allí? Porque va a estar el Dios Todopoderoso a través de su Santo Espíritu, a través de poderoso guerrero, para impedir que las artimañas del enemigo puedan entrar a robarse en la bendición suya. Cierto es, afuera van a haber muchas razones, muchas causas, muchas situaciones difíciles, pero si usted está, como dice la palabra, en Dios, en Cristo Jesús, nada de lo que suceda afuera le debería preocupar a usted, porque Dios va a estar haciendo un blindaje para que absolutamente nada pueda entrar a la casa de ninguno de sus hijos. Coloquémonos en pie y démosle gracias al Dios Todopoderoso, y creamos por la palabra que Dios tiene cosas mejores para nosotros, pero que todo comienza en cambiar nuestra forma de ver las cosas, inclusive las mismas que estamos viendo hasta ahora. Levante sus manos al cielo, y así como usted siente en su corazón, según su necesidad, empiece a pedirle al Dios Todopoderoso que lo que no viene de parte de Él en este momento sea arrancado por el poder de la sangre de Cristo, sea arrancado por el poder y guianza del Espíritu Santo, sea llevado de usted, sea arrancado de usted todo aquello que pueda impedir que usted vea lo que usted quiere ver, porque lo que usted quiere ver seguramente es lo que Dios tiene para usted. No se vale que usted tenga días buenos y muchos días malos. Eso no se vale. No se vale que usted viva bajo los principios de la escasez. No se vale eso. No se vale que usted sea la persona esclavizada por el faraón, y que mientras que en la casa del faraón hay de todo hasta para botar, en la suya haga falta cualquier cosa para estar mejor. Eso no se vale. El pueblo de Dios no puede ser esclavo de nadie que pertenezca al mundo. Pueblo de Dios, la única esclavitud de la que hablan las Sagradas Escrituras es de que debe de estar dedicado a la palabra del Señor, hacer lo que Dios dice, como Dios dice que hay que hacerlo, y que usted y yo sabemos cómo hay que hacerlo. Hoy el Señor se lleva los impedimentos que usted suelte en las manos de Él. Pueden ser impedimentos de salud, pueden ser impedimentos financieros, pueden ser impedimentos
que se le estén robando a usted la paz interior. Pueden ser esa clase de impedimentos que usted no logra identificar porque no encuentra la razón de estarlos viviendo. Cuáles sean, no es lo más importante. Lo más importante es que Dios tiene el poder sobre cualquiera sea el impedimento. Levante su mano al cielo y empiece a renunciar a toda obra, a todo eso que usted identifica, a todas esas razones que están por identificar pero que se están viviendo, que se le están robando la paz integral, que se le están robando la prosperidad de su casa. Porque de pronto usted está entre las personas que tiene tiempos de trabajo, pero que, mejor dicho, no le queda tiempo para nada. Inclusive negocia el tiempo de la búsqueda de Dios y logra tener sus ahorros y logra tener sus sueños con esos ahorros, pero cuando menos piensa, encuentra de que esos ahorros meramente le alcanzan para vivir tiempos de desocupación, tiempos de dificultad. Y quiero decirle, eso no se vale, porque cuando Dios bendice a una persona, de una vez le entrega el propósito. Eso es inmediato, eso va junto. Cuando eso no va junto, no es más que un gran esfuerzo que se está haciendo, y gracias a Dios porque se puede hacer y se presenta la oportunidad para hacerlo. Pero yo quiero decirle, Dios quiere desenterrarlo a usted. Quiere cambiar su forma de pensar, quiere cambiar su forma de ver las cosas. Dios quiere llevarlo a un nivel de bendición distinto a lo que usted ha interpretado por bendición. Dios quiere llevarlo a la sobreabundancia de Él, en todo el sentido de la palabra, en donde no falte nada para ser mejor. Dios quiere llevarlo ahí, pero eso hay que pelearlo, porque aunque Dios quiere llevarlo ahí, el enemigo quiere estorbarle a usted para que llegue ahí. El enemigo se mete de manera sutil para tratar de robarse el propósito, para tratar de desocupar el aljaba o su aljaba espiritual. Porque cuando él logra eso, ya él puede hacer con la persona lo que él quiera y como él quiera. Pero este es un buen día para desautorizar todas las obras del diablo. Porque si bien es cierto, el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir, la Biblia dice que también es cierto que Cristo Jesús ha aparecido para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Así, con su mano levantada al cielo, diga: yo en el nombre de Jesús. Dígalo con sus propias palabras: yo en el nombre de Jesús, en este momento renuncio a toda clase de impedimento que ha llegado a mi mente como consecuencia de la iluminación de mi entendimiento a través de tu palabra. Lo que usted sintió, que de pronto usted necesitaba salir de eso en el transcurso de la enseñanza, este es el momento de obligar a que eso salga de su vida. Levante su mano al cielo y eso que usted sintió, declare en el nombre de Jesús que se va de su vida, que se va de los suyos, que se va de su casa. Empiece a creer en el Espíritu, que la gloria del Dios Todopoderoso está manifiesta, llevándose orgullo, vergüenza y autosuficiencia
si ese es el caso. Que los impedimentos se van, los estorbos se van, en el nombre poderoso de Jesús. Empiece a mirar el camino abierto. Empiece a mirar el camino allanado, como dicen las Sagradas Escrituras. Así como Dios se lo dijo a Zorobabel en su momento. Oiga esas palabras que Dios entregó a Zorobabel en su momento. Nadie te podrá hacer frente. Las montañas serán allanadas, porque no será con tu fuerza, sino con mi poder, dice el Espíritu de Dios. Así, con su mano levantada, dígale: Señor, yo te doy gracias. Dígale: Señor, yo bendigo, glorifico y exalto tu nombre. Te pido, oh Dios de los cielos, que esta sea una semana de meditar en tu palabra y de ser libre de lo que conozco y de reconocer en mi espíritu, por revelación divina, lo que no conozco. Pero yo hoy declaro que la liberación para mi vida y mi casa la llevo de este santuario en este día. Amén.